Bueno, buenas tardes, gracias por su participación, por su asistencia en estos 20 minutos de exposición de un proyecto del PNUD relacionado a uno de los temas que a lo largo ya del día y medio que llevamos de la sesión, de la reunión, pues hemos notado que es uno de los déficits todavía que tenemos en el desarrollo de la gestión de riesgos, ¿no? Ya en las sesiones tanto plenarias como en la paralela de recuperación, pues se dijo con claridad que el indicador relacionado a procesos de recuperación es el que menos avances ha tenido a lo largo, ¿no?, de los años del marco de acción de Hyogo. Entonces es uno todavía de los temas pendientes que tenemos, ¿no?, en agenda y para los próximos años. Y este es además una preocupación que no es solo para nuestra región, sino que en realidad es generalizada a nivel global. Mucho de lo que se está invirtiendo ahora en la gestión de procesos de recuperación, ¿sí?, obedece un poco a las deficiencias que hubo en la gestión de la reconstrucción todavía. Ya ese término pues ahora se ha dejado de usar a nivel un poco más internacional, tanto en países desarrollados como en nuestros países, ¿no?, en los países en desarrollo. Las situaciones últimas en Japón como en Estados Unidos, pues luego tuvieron serios problemas para organizar sus procesos de recuperación. Tomaron varios meses solo la definición de cuáles serían los arreglos institucionales para poner esto en marcha, ¿sí? Y el tiempo que tomó luego la ejecución de los proyectos de reconstrucción pues fue bastante largo. Entonces, a partir un poco de esa preocupación es que esto ya se ha generalizado y bueno, también los recursos entonces para el fortalecimiento de capacidades de procesos de recuperación pues se han incrementado un poco más. Pues bueno, en esta oportunidad voy a presentar un proyecto del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se implementa en Centroamérica. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de los retos de la recuperación post-desastre, de los avances que ha tenido ya la región centroamericana, a partir un poco de sus experiencias anteriores de reconstrucción, y luego ya de manera más concreta sobre las características del proyecto que tiene el PNUD. Bueno, este es el objetivo que se trazó Panamá en la formulación de su Marco Nacional de Recuperación. Y tal vez pues, nos ayuda un poco a entender cuál es la visión que debe tener un proceso de recuperación. Y dice así: orientar procesos de recuperación de manera organizada, tanto sectorial como territorialmente, es decir, una buena coordinación y articulación de los actores que también irían involucrados, atendiendo integralmente las necesidades y las prioridades de la población, ¿sí?, que son muy diversas y muy complejas, como todos los que hemos intervenido en situaciones de desastre conocemos, y asegurando, y eso es lo importante y tal vez el kit un poco, ¿no?, del cambio que debemos tener como visión de procesos de reconstrucción a procesos de recuperación, asegurando que se promuevan dinámicas más seguras de desarrollo. Es decir, aprovechar la oportunidad, ¿sí?, no es lo que quisiéramos, pero bueno, aprovechar la oportunidad del evento de desastre y del proceso de recuperación para revisar, repensar y reorientar entonces las dinámicas de desarrollo para que éstas sean más seguras. Básicamente ese es lo que nos quiere decir el objetivo que se trazó este marco de recuperación. Bueno, ¿cuáles son los retos de los procesos de recuperación? Pues la reactivación, y esto ya de por sí es difícil, la reactivación de la dinámica social, económica, ambiental e institucional. Y ahí hay varios factores, ¿sí? Y si reconocemos entonces que un desastre afecta el desarrollo de una localidad, lo que tenemos que reactivar, ¿sí?, son esos procesos de desarrollo. Y eso va más allá entonces de la infraestructura caída, sino que va a recomponer un poco esas estructuras sociales,
ambientales, institucionales, porque también todas estas fueron afectadas, ¿sí? Se afectó en muchos casos la organización social, se afectó también las capacidades de las instituciones responsables del desarrollo, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, incluso también de los sectores. Entonces hay que reactivar esa dinámica social, económica, ambiental, institucional, pero con un elemento clave, y ya lo mencionábamos, transformando la situación anterior y orientándola hacia el desarrollo. Y aquí hay dos aspectos que también, pues en las sesiones en las sesiones más conceptuales ya se han incorporado, lo correctivo y lo prospectivo. Es decir, reorientar los procesos de desarrollo, transformando esas condiciones de riesgo, es decir, que lo que construyamos porque se cayó, se construya mejor, ¿sí? Reconstruir, digamos, sin condiciones de riesgo, pero también viéndolo de manera prospectiva, entonces incidiendo en los procesos que han generado la situación de riesgo. Y ese es el gran reto en todos los procesos de recuperación. Podemos reconstruir tal vez, si se cayeron pues 100 viviendas, podemos reconstruir las 100 viviendas y seguramente en un lugar mejor y con mejores condiciones y más seguras. Pero si no atendemos el proceso de configuración de riesgos, por ejemplo, los procesos de migración, de expansión de esa ciudad o de ese asentamiento continuarán. Y continuarán seguramente, si es que no hemos atendido entonces esas dinámicas, continuarán en esas zonas inseguras con pues, condiciones de construcción no adecuadas. Entonces, tenemos ese doble reto en cada una de nuestras intervenciones en los procesos de recuperación. Pero tenemos una dificultad enorme. No estamos haciendo gestión de riesgo, es decir, procesos, en este caso, de prevención, de mitigación, ¿sí? En una situación, tal vez, podríamos decir, en calma. Si no, estamos en un momento post-desastre, ¿sí? En el que hay un caos en la zona en la que vamos a intervenir, con capacidades reducidas, tanto en los gobiernos locales como seguramente en los sectores, en el que los recursos muchas veces son limitados y hay un forcejeo y una competencia por esos recursos y una gran presencia de instituciones que lamentablemente hacia el proceso de recuperación se van reduciendo, ¿sí? Tal vez en el primer momento de la asistencia humanitaria hay una gran cantidad de actores, luego estos se van reduciendo ya, ¿no? Pasados un poco los meses cercanos a la situación de desastre. Entonces, tenemos que reorientar los procesos de desarrollo bajo esas condiciones un poco difíciles de trabajo. Y cuando ponemos estas líneas, esos dos triángulos invertidos, es porque la asistencia humanitaria y los procesos de recuperación en realidad no tienen un límite claro en el tiempo y no podríamos decir que pues en este momento, llegados los 3 meses, se termina la asistencia humanitaria, como muchas veces se hace por las normas, ¿no? Y se saca ya un decreto de que la emergencia llega hasta tal momento y a partir de ahí es la reconstrucción y son otros actores los que intervienen y otros actores los que coordinan. En realidad, en la práctica, los que ¿no? como ustedes seguramente que han estado en situaciones de desastre, hay algunos sectores en los que seguramente los procesos de recuperación pueden ser más rápidos, pero hay otros sectores en los que no. Hay unos territorios donde tal vez los procesos se pudieron desarrollar más rápidamente y otros sectores que quedan un poco rezagados, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en cómo se van desarrollando ambos procesos en una manera paralela y ojalá pues, los procesos de recuperación sean más rápidos para que la asistencia humanitaria también pues, sea más corta. Entonces son parte de los retos. Bueno, esta es una imagen de un diario pocos días después de la situación de emergencia en Pisco. Sí, pero aquí hay varios elementos que son interesantes para ver la visión que uno suele tener de los procesos de reconstrucción, ¿sí? Es denominado así porque, como lo ven, todavía es de reconstrucción. Por ejemplo, en la parte alta, ¿no? Se señala esto. La normalidad se tiene que abrir paso. ¿Sí? Y este es un concepto que nos tenemos que quitar de la cabeza porque esa normalidad, ¿sí? De esa zona en realidad fue la que generó el problema de desastre. Entonces tenemos que cambiar esa normalidad. ¿Sí? Ese es un aspecto, por ejemplo, que de entrada ya no debería estar en esta noticia de pocos días después del desastre. Luego, Congreso verá hoy leyes para la reconstrucción. ¿Sí? Es decir, en ese momento y de crisis y de urgencia, pues recién ahí podemos saber, bueno, qué cosa hacemos, ¿no? Cuando en realidad muchos de estos mecanismos ya tienen que estar pues, diseñados previamente para que la intervención sea más rápida y sea eficiente. ¿Sí?
Y luego, pues hay algunas cosas que también seguramente les van a sorprender. En este caso, el INDECI estima que en 15 días Pisco podría volver a su vida habitual. Imagínense, 15 días para un proceso de reconstrucción y bueno, si quisiéramos un proceso de recuperación. O sea, eso es imposible, tal vez lo podemos poner, ¿no?, en un medio y sonará tal vez pues, políticamente pues, muy correcto, ¿no?, y muy vistoso, pero no es la realidad. O sea, los procesos de recuperación toman años, ¿sí? Pues 4, 5 años, 10 años, ¿sí? Hasta que esa zona, hasta que ese sector, ¿sí?, vuelve a reactivar su dinámica. Y muchas veces ni siquiera en ese periodo lo hace, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto para no tomar decisiones, ¿sí?, y no dejar de lado algunas medidas que seguramente vamos a tener que mantener durante un tiempo mayor. Por ejemplo, el que las familias vivan en albergues, ¿no? Desde un principio pensamos, bueno, una carpa porque seguramente, no sé, en 3 meses ya van a tener su casa. Mentira. O sea, la casa va a llegar en 2 años. Entonces tenemos que pensar, pues, bien, ¿no?, imaginativamente, cómo vamos progresivamente dándole una atención que dure ese tiempo hasta que, pues, las familias tengan, pues, una vivienda segura nuevamente. Porque hay problemas de propiedad de tierra, hay problemas de buscar un lugar adecuado, de que ese lugar adecuado sea accesible, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que resolver, ¿sí?, para que se dé esa solución. Entonces, pues si vamos a tomar todo ese tiempo, pues tenemos que pensar en medidas para cubrir esos tiempos. Bueno, y así aquí hay un montón, en realidad solo en esa noticia hay un montón de elementos que tomar en cuenta. En este caso los presos, por ejemplo, es decir, una cárcel se cayó también y seguramente hay que reconstruirla, es decir, no solamente son entonces viviendas, también hay otro tipo de afectados. En este caso, bueno, es gracioso que hayan vuelto, ¿no?, pero los presos volvieron o fueron recapturados, pero bueno, aquí hay varios elementos que tomar en cuenta. Consejo de Ministros afinó durante más de 5 horas las propuestas, o sea, en 5 horas tuvieron las propuestas de recuperación. Eso también es mentira, ¿sí? Lo que digo para que vayamos pensando en cómo se da la realidad y cómo a veces uno, pues con muy buenas intenciones, piensa cómo va a ser, ¿sí? En 5 horas pues no se definen propuestas para la recuperación porque hay que analizar primero cuáles fueron las causas que generaron el desastre, ¿sí? Y si esas fueron las causas, cuáles son los condicionantes que generaron esa situación. Entonces tendremos que intervenir sobre eso pensando ya de manera prospectiva, como acabamos de ver, ¿no? Eso no toma 5 horas. Eso necesita de una evaluación bastante concienzuda, ¿no?, profunda, de qué cosa pasó en esa región, de cuáles fueron los condicionantes, qué cosa está fallando en el desarrollo de esa comunidad para que se genere esa situación de desastre. Entonces, eso toma más tiempo y hay que tomarlo en cuenta. Bueno, así podríamos seguir viendo varios elementos en esta noticia. Bueno, en síntesis, pues se presenta una problemática que atender, ese es el gran reto, ¿sí? Hay una ausencia de mecanismos de gestión de procesos de recuperación previos, ¿no?, a la situación de desastre, y que sean estos adoptados como política pública y con responsabilidades y compromisos definidos, ¿sí? Ahí todavía hay una deficiencia. Hay un desconocimiento de la estructura institucional vigente y de las capacidades organizativas existentes en la zona afectada, y muchas veces entonces se inventan mecanismos y se inventan programas o se inventan instituciones, ¿sí?, para gestionar procesos de recuperación sin reconocer las que ya existen, los gobiernos locales, las organizaciones de base, ¿sí?, la sociedad civil, los gobiernos regionales, cuando son estas las que deberían tomar la iniciativa porque son las que gestionan el desarrollo, pero también son las que pues, van a seguir conduciendo el desarrollo de esa localidad. Este es un problema de desarrollo, entonces en realidad tienen que hacerlo pues, esas propias instituciones. Hay una toma de decisiones cortoplacistas, en muchos casos, focalizadas en la infraestructura, y eso es importante reconocer que los procesos de recuperación afectan no solamente la infraestructura, ¿sí?, las viviendas o los puentes ¿no?, o las carreteras, sino también actividades económicas, redes sociales, la institucionalidad. Entonces, si queremos recomponer todo, pues tendremos que atender también todos esos aspectos, ¿sí? Como decíamos, pues reconociendo las causas que generaron el problema. Y hay una limitada coordinación al interior del Estado, ¿sí?
una vez que se plantea ya los planes de reconstrucción tradicionalmente como listados de proyectos, normalmente pues a cada sector le toca su paquete, ¿no? Y cada sector pues ve cómo lo ejecuta y muchas veces pues no lo hace de manera coordinada con la localidad. Entonces esto es algo que nos vamos a encontrar muy frecuentemente en los procesos de reconstrucción. Una limitada coordinación al interior del Estado en sus diferentes niveles territoriales y con la sociedad civil e incluso también con el sector privado. Entonces, pues si este es el problema y lo que queremos es pues recuperar la zona y que de esta caída pues pueda salir hacia adelante, pero hacia mejor, es decir, hacia arriba, digamos, poniéndolo de una manera figurativa, pues tenemos que pensar en una serie de medidas y, como decíamos, con varias perspectivas de tiempo, ¿sí? No solamente la de los procesos de reconstrucción, que seguramente van a tener un impacto a mediano plazo, sino también con acciones inmediatas mientras estas ya van tomando efecto, ¿sí? Y eso en distintos sectores de lo que fue afectado, ¿no? Salud, educación, transporte, medios de vida, alojamiento, ¿sí? Funcionamiento de las instituciones, servicios básicos. Si queremos poner todo esto en marcha, pues ahora se está trabajando sobre estas acciones preparatorias. Antes no solíamos tener programas de preparación para la recuperación y ahora pues es algo que pues cada vez más debemos empezar a hacer si es que queremos realmente pues aprovechar, como decíamos, bueno, la oportunidad de reorientar el desarrollo en esa zona. Y eso implica generar unos marcos de recuperación, unos mecanismos de gestión de los procesos de recuperación que incluyan mecanismos de coordinación, de evaluación de los daños y de las causas que lo generaron, de planificación, de financiamiento, de la recuperación y de los procedimientos para el uso de los recursos, que eso también es otro gran cuello de botella en la recuperación, que a veces los proyectos se tardan demasiado en ser aprobados y demasiado en ser ejecutados. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos para un financiamiento rápido, de ejecución, de monitoreo y seguimiento? Esa es otra cosa que no solemos hacer, monitorear cómo se van desarrollando los proyectos y el impacto que tienen para reorientar el desarrollo de la zona afectada, y de información pública, ¿sí? Para paliar otro de los grandes problemas en los procesos de reconstrucción, ¿sí? Porque la población está en una situación de zozobra muchas veces porque no sabe, ¿sí?, cuándo van a llegar sus proyectos, cuándo llega la construcción de su servicio de agua, ¿no?, cuándo sale del albergue, ¿sí? Entonces necesitamos una buena comunicación e información a la población de lo que está pasando. Y eso implica, si queremos hacer esto, pues fortalecer capacidades para el cumplimiento de esas funciones que se están asignando a los actores. Bueno, me la voy a saltar por el tiempo, pero ¿qué avances hay en la región? Y ya para hablarles un poquito más del proyecto, pues en la región y a partir un poco de los desastres que han ocurrido en los últimos años en la región centroamericana y de la evaluación que se hizo que realmente los procesos de reconstrucción no generaron cambios en la zona y más bien, si uno revisa las zonas afectadas, las condiciones de riesgo ahora son mayores, pues los presidentes centroamericanos en el 2011 definieron una política pública orientada al fortalecimiento de capacidades para gestionar procesos de recuperación. Y eso está incluido entonces ya en la política centroamericana y en los correspondientes planes nacionales. Hay una apropiación del tema por parte de CEPREDENAC, de sectores claves y avances en el diseño de marcos de recuperación, pues por el momento en 4 de los 6 países y en algunos casos ya están en la ley de gestión de riesgos, como es el caso de Honduras, y hay una serie de instrumentos desarrollados en los países, como es el caso también de Honduras, en el que el PNUD también hizo un trabajo bastante intensivo de fortalecimiento de las capacidades en el nivel local para gestionar procesos de recuperación. Es decir, no se está empezando de cero. Hay experiencias de recuperación ya en el país, hay que capitalizarlas, o sea, identificarlas, visibilizarlas y capitalizarlas para empezar desde ahí. Entonces, ahora las características del proyecto. Ese es un proyecto de 2 años, 2014-2015, en realidad estamos entonces empezando el proyecto con fondos del PNUD.
con esa cantidad, unos $400.000 para la región, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades tanto de autoridades como técnicos para manejar de una manera integral y coordinada la recuperación de las zonas afectadas. Y eso implica todos estos elementos que hablábamos de mecanismos de coordinación, de financiamiento, de monitoreo, de evaluación de información pública. Y para ello tenemos las actividades divididas en 3 componentes, cada uno con productos que corresponden a cada uno de esos niveles. El nivel regional, con plataformas de cooperación mutua entre los países para intervenir en procesos de recuperación y para fortalecer sus capacidades previas también. Un componente nacional para ya un fortalecimiento de capacidades al interior de cada país, y a nivel local para el desarrollo de metodologías tanto a nivel urbano como a nivel rural para intervenir en procesos de recuperación. A nivel regional, la idea es conformar una red de especialistas en recuperación a partir de gente ya que tiene experiencias previas en procesos de recuperación, es decir, que de los ministerios y de los gobiernos locales pues podamos extraer tal vez un grupo de potenciales especialistas en este tema que sirvan como de una fuerza de tarea, digamos, como a veces hay para asistencia humanitaria, pero para procesos de recuperación, y que entonces puedan apoyar la evaluación de situaciones post-desastre, analizando bien las causas y bien capacitados además en metodologías de evaluación de daños y de análisis de necesidades de recuperación, pero que sean pues gente con experiencia de los gobiernos nacionales y locales, ¿sí? Y a partir de ahí generar acuerdos de cooperación sur-sur para que estos puedan entonces intervenir en los distintos países. La intención es identificar entonces unas experiencias relevantes y potenciales especialistas, capacitarlos en metodologías de Post-Disaster Needs Assessment, que es la evaluación de daños y análisis de necesidades de recuperación, una metodología que trabaja el PNUD con el Banco Mundial y con la Comisión Europea. La participación en ferias de cooperación sur-sur para el intercambio de experiencias, que se va a desarrollar en octubre de este año en Panamá, y la creación de una plataforma de discusión e intercambio de información también online, para poner a disposición, ya eso fuera de la región incluso, pues de lo que se ha avanzado en Centroamérica. Ay, ya no sé. Señor, ¿le puede dar? Gracias. En el componente nacional, como ya partimos de unos documentos borrador que ya se han desarrollado en varios países de la región, la idea es sensibilizar a las autoridades para la aprobación de esos marcos de recuperación y que ya queden como política pública, identificar temas prioritarios y brindar asistencias técnicas para desarrollar ya entonces procedimientos sectoriales, ¿sí? Y los recursos humanos necesarios para que los pongan en marcha, desarrollar experiencias de cooperación sur-sur y también atraer al actor privado para su intervención rápida en situaciones de recuperación. Y finalmente el componente local, con experiencias piloto en 3 países, en Honduras, Nicaragua y El Salvador. ¿Sí? Honduras tiene bastante avance ya en el desarrollo de instrumentos de recuperación post-desastre. La idea es poder difundirlo a Nicaragua y El Salvador también a través de mecanismos de cooperación horizontal, pero también sensibilizar a través de las asociaciones de municipalidades, ¿sí? En el tema de recuperación, para que los gobiernos locales entonces lo incorporen en sus prácticas. Bueno, eso es un poco. Y para terminar, pues los ejes transversales, como tenemos seguro en cada una de nuestras intervenciones, pero también en el tema de recuperación es clave tomarlas en cuenta. No por la urgencia debemos dejar de lado aspectos como la articulación entre niveles territoriales, regional, nacional y local, ¿sí? Y que haya una buena correspondencia entonces entre las actividades de los 3 niveles, la ayuda mutua entre países, instituciones nacionales y locales, y el enfoque de género en todas las actividades, ¿sí? Son cosas que tenemos que mantener en los procesos de recuperación. Muchas veces, si no los tomamos en cuenta, estamos dejando de lado
la atención hacia sectores de población especialmente seguramente afectados por la situación de desastre. Entonces, sí, tiempo cumplido. Gracias.